habita en medio de la alabanza de su pueblo, téngalo por seguro, y siempre hay que venir con esa expectativa. ¿Entiende? Cuando venimos a la casa de Dios a adorarle, a exaltarle, hay que venir con esa expectativa de lo que Dios va a hacer con mi vida, porque Dios no está solamente para recibir su adoración, su alabanza, sino para bendecir nuestras vidas también, nuestro espíritu y su palabra. Gloria sea nuestro Dios. Vamos aprovechando el tiempo, mis amados hermanos, abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, el último capítulo, y por cierto también los últimos versículos. Vamos a ver a partir del versículo 16 al versículo 20. San Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Voy a esperar que todos lo tengan para que juntos podamos dar lectura a la palabra de Dios. No sé si podrán apagar el foco. El aire normal, el foco, sí, la luz. No piensen que no me guste la luz, me gustan las tinieblas, no. Aquí hay un alumbrado especial. Ayer estaba hablando de aguas, justamente de pasar por las aguas, y no sé si hay un tanque arriba o Dios estaba haciendo caer aguas, y la verdad que comenzó a caer aguas sobre mí. Ya encontraron los niños ahí sentados, ahí en su lugar. Ya ha estado parado suficiente tiempo, y la reverencia a la palabra es aquella que la tenemos en el corazón. Ese respeto, esa obediencia a lo que Dios ha dicho. Leemos las Sagradas Escrituras. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos también un instante a nuestro Dios. Padre y buen Dios todopoderoso, muchas gracias por darnos el privilegio, la oportunidad en este día de estar contigo y tener tu presencia con nosotros y nosotros. Y así hemos podido adorarte y exaltarte, glorificarte, honrarte, porque tú eres digno en gran manera de ser alabado y glorificado. Ahora, oh Dios, tenemos tu palabra en nuestras manos y ante nuestros ojos. Queremos recibir tu mensaje, queremos recibir tu palabra en esta ocasión tan especial para tu iglesia, para esta congregación que tú has permitido ser ubicada en esta localidad de la esperanza, para alumbrar, para resplandecer, como tú lo estableciste, oh Cristo, que tu iglesia somos la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Necesitamos, oh Dios, aún cada día seguir siendo formados por tu palabra, instruidos, enseñados por tus sagradas escrituras. Amado Dios, te lo pedimos de todo corazón, que lo hagas por medio de tu Espíritu Santo en esta hora, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios. No sé si ustedes recuerdan aquella ocasión cuando nuestro Señor Jesucristo, durante los 3 años de su ministerio, Él casi nunca estuvo en un púlpito encerrado en 4 paredes. Conocemos el ministerio, sabemos que el ministerio de Cristo fue tan corto, tan solamente 3 años. Por lo tanto, Él predicaba en un lugar y después decía: es necesario que vaya a otros lugares a comunicar también las buenas nuevas de salvación. Y así, el plan de trabajo de nuestro Señor Jesucristo por los pueblos, las aldeas, los montes, los campos, las ciudades, entraba ocasionalmente los días sábados para enseñar a los judíos, a la gente en las sinagogas, en los templos. Pero ¿saben?
una enseñanza que el Señor Jesucristo estaba dando acerca de su sacrificio en la cruz del Calvario. Estaba hablando de su cuerpo que iba a ser colgado en ese madero, y Él decía de esta forma, y Él estaba con muchos de sus discípulos, ¿me entiendes? No solamente los 12 que Él había llamado de una forma oficial, sino muchos, tal vez habían cientos de los que ya habían puesto su fe y su confianza en Él, o de otra manera que ya habían aceptado como su Mesías, ¿entiendes? Como su Mesías. Él decía, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no es digno de mí. De otra manera estaba diciendo, no puede ser salvo, no puede heredar o entrar a la vida eterna. Y había mucha gente, sus discípulos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír o quién la puede recibir? Y luego más adelante dice que muchos de sus discípulos ese día volvieron a sus casas, se fueron, dejaron de estar con Jesús. Y Jesús le dice a sus discípulos, a los 12, ¿acaso ustedes también quieren irse? Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Oiga, no todo mensaje es de aliento, de inspiración, de motivación. Yo digo, Señor, ¿qué pasó aquí? Problemas del maestro. No fue problema del pastor, no fue problema del evangelista. Sabemos que Jesucristo, maestro de maestros, evangelista de evangelistas, pastor de pastores, Él estaba enseñando sobre el aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario, el participar de su cuerpo y de su sangre. Y ese día muchos de sus discípulos, la Biblia dice discípulos, no dice ni creyentes, ni cristianos, ni evangélicos, porque eso no vino a ser jamás Jesús. Jesús vino a ser discípulos. Pero ¿sabe lo que dice? Muchos de sus discípulos ese día se apartaron de Él y se fueron. Solamente yo quiero hacer una diferencia entre lo que es un discípulo y un creyente. ¿Me entienden? Entre lo que es un discípulo y un creyente. Es necesario, ¿saben por qué? Si usted se pregunta a la iglesia primitiva, ¿por qué llegó a crecer tanto? ¿Me entiende? Era una iglesia que se multiplicaba grandemente. Primero dice como 120 el día de Pentecostés, luego vemos que Pedro ganó 3,000, luego 5,000 y seguía creciendo la iglesia allá en Jerusalén. ¿Sabe? Hay una grande verdad, que la iglesia crece únicamente con discípulos, cuando hay discípulos. Es decir, la iglesia no crece con creyentes. Usted va a sacar sus propias conclusiones porque vamos a hacer un contraste, vamos a hacer una comparación. Y de verdad yo quiero felicitar a esta iglesia. He estado escuchando ayer, hoy, de los anexos, las obras. Oh, esto es maravilloso, una iglesia con visión misionera, y esa es la visión de nuestro Padre, la visión del Señor Jesucristo, el llevar el evangelio fuera de nuestra casa o de nuestro templo. Pero sin embargo, ninguna iglesia deja de que falten todavía los creyentes. Y es necesario de que nosotros seamos confrontados por la palabra del Señor. ¿Qué es lo que yo quiero ser? ¿Quiero ser un discípulo de Cristo o quiero seguir siendo un creyente? Un creyente, amados hermanos, tal vez poco o nada tenga que contribuir con el reino de Cristo. Y si alguien que está dentro de la iglesia no contribuye en nada para el reino de Cristo, permítame decirle con toda seguridad, por más que se llame creyente, cristiano, evangélico, no tiene parte en el reino de Cristo porque no ha hecho nada en el reino de Cristo. Ahora, es muy diferente el discípulo. El discípulo está comprometido, involucrado en el reino de Cristo, trabajando en el reino de Cristo. Lo que nos habla aquí, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no le dijo a los creyentes cristianos evangélicos, porque son solamente títulos que nosotros nos hemos puesto, o como en este caso cristianos. Viene el apelativo que le dieron en Antioquía las personas inconversas a los primeros discípulos, y decían que allá están los cristianos porque eran seguidores de Cristo.
Así es que Cristo nunca en la Biblia nos llama que somos cristianos. Dios tampoco nos dice que somos evangélicos. Nosotros decimos que somos evangélicos porque supuestamente creemos en Jesucristo o hemos recibido el evangelio, pero nos cuesta muchas veces transmitir ese evangelio. O sea, decimos que somos evangélicos, pero no comunicamos el evangelio. O sea, el creyente es así, el discípulo no. El discípulo es aquel que se multiplica, el discípulo es aquel que se reproduce. Si esta iglesia en 8 años ha avanzado tanto así, imagínense una estructura preciosa. Dios bendiga la gestión de este pastor y Dios siga dando fuerzas, poder y sabiduría para que siga llevando adelante la obra de Jesucristo. ¿Saben por qué? Es el resultado de los discípulos. Cuando hay discípulos, por cierto, entendemos que el discípulo no es nada sin Dios, sin el poder del Espíritu Santo. Jesús le dijo claramente, no es que dependa del hombre. Váyanse, no se muevan, no salgan de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Eso lo hace un discípulo, ¿me entienden? Por eso es que el discípulo se reproduce, se multiplica. Y eso lo hacen los discípulos. Hay multiplicación, hay reproducción. Entonces, hoy es decisivo para usted y para mí, amado hermano, hermana, de que hagamos este contraste entre un discípulo y un creyente, ya que la orden de Dios aquí es ir y hacer discípulos. Y vamos a entender qué es un discípulo, quién es y quién es un creyente. Alguien dijo que todo discípulo es creyente porque cree en Jesús, porque cree en Dios, pero no todo creyente es discípulo. Por ejemplo, los curas, por montones los curas son creyentes, porque ellos piensan creer en Jesús. El Papa también es creyente, se consideran cristianos, se consideran evangélicos, pero pocos son los discípulos de Jesucristo. Vamos a avanzar porque la verdad es que quiero darles todos estos puntos, son cerca de 35. No lo voy a explicar mucho porque solamente lo voy a señalar nada más. Y espero de que si alguien puede tomar nota o quiere estar atento, preste atención a la palabra de nuestro Dios. No voy a hablar, por cierto, de la gran comisión, sino les dije de lo que es un discípulo y un creyente, para que esta iglesia, yo sé que el pastor, la junta directiva, los pastores, los líderes anhelan un mayor crecimiento de esta iglesia, ¿verdad? Y el crecimiento de la iglesia se da mediante los discípulos. Vamos a comenzar. Primer punto, vamos a comenzar con el creyente, luego discípulo, creyente, discípulo, y así un contraste de cerca de 25 comparaciones. El creyente asiste a una iglesia, preste atención. Y quienes sabemos, amados hermanos, quién es discípulo y quién es creyente, mayormente lo conocemos los pastores. ¿Entienden? Los que estamos al frente de la obra del Señor, porque estamos prácticamente mucho tiempo con ustedes. Los conocemos, los pastores. El pastor conoce sus rebaños, conoce sus ovejas. Y los pastores quisiéramos que todos fuesen discípulos. ¿Me entienden? Dice, el creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende lo que es iglesia. Voy a repetir. El creyente asiste a la iglesia. El discípulo entiende lo que es iglesia. Hay una grande diferencia. Una cosa es asistir a la iglesia y otra cosa es comprender lo que es, lo que significa, lo que implica ser iglesia. Dentro de nuestras congregaciones, sin mirar denominación o nombre, escuchen esto, dentro de nuestras congregaciones tenemos muchísima gente que solamente asiste a la iglesia. Es decir, gente que solamente congregan a la iglesia. Una cosa es, mis amados hermanos, cuando ganamos nuevas personas para el Señor Jesucristo, tiene 2 días, 3 días, a ellos hay que hacer los discípulos, hay que darles su enseñanza, como dice aquí, enseñándoles, está hablando del discipulado, y esto lleva un periodo de tiempo que puede durar desde 1 año a 2 años, o 1 año, dependiendo la intensidad, cómo se dé su discipulado, se le hace un discípulo.
Pero, amados hermanos, tenemos mucha gente que solamente asiste. Asisten los martes, asisten los jueves, todos asisten solamente los domingos. Gente que solamente asiste. ¿Entienden? A esas personas, y esas personas no quieren comprometerse con la obra del Señor. No quieren, amados hermanos, involucrarse en el crecimiento y la extensión del reino de nuestro Señor Jesucristo. Son personas que, diríamos, no evangelizan, no pueden compartir el mensaje del Señor con otras personas. Se consideran creyentes, son cristianos simplemente porque asisten a una iglesia, pero no están haciendo lo que Jesucristo manda aquí: ir y hacer discípulos. Y esta ordenanza no está dada solamente a los pastores, porque si esto fuese solo para los pastores, imagínense cuánto tendríamos que ir por todo el mundo, pastores, cuánto tendríamos que ir por todo el mundo. Sería imposible que la iglesia terminemos la tarea si solamente a los pastores y a los evangelistas y a los misioneros Dios les dio la tarea de ir y hacer discípulos por todo el mundo, por toda la tierra. Aquí la ordenanza es apremiante y es para toda su iglesia. ¿Entienden? Entonces, el creyente solo asiste a una iglesia. Se le cataloga como el creyente consumidor, que solamente viene a consumir, que solamente viene, por cierto, se goza, se alegra momentáneamente, escucha el mensaje. Dice que hermoso ha estado el mensaje, que lindo ha estado la enseñanza, se va a su casa, pero nada hace durante el día, durante la semana, y solamente suele congregar y asistir. Cuando el pastor le habla de una responsabilidad, son ellos: oh, pastor, estoy ocupado, no tengo tiempo, pastor, más adelante, pastor, todavía no me siento segura, pastor, todavía no me siento bien capaz de estar al frente de la obra. Son simplemente creyentes. Y la iglesia no crece con creyentes. El discípulo entiende lo que es iglesia. Y ahora, iglesia, mis amados hermanos, de la iglesia del Señor, somos todas aquellas personas que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús y que sabemos claramente nuestro llamado. ¿Y cuál es nuestro llamado? Nuestro llamado es de ir y hacer discípulos. La naturaleza de la iglesia, mis amados hermanos, es multiplicarse. La naturaleza de la iglesia es reproducirse. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de la vaca? Dar leche. La naturaleza de la vaca es dar leche. Oigan, si una vaca no da leche, pues al camal, ¿verdad? Al camal no da leche. ¿Cuál es la naturaleza de la gallina? ¿Cuál es la naturaleza de la gallina? Dar huevo. Oigan, la naturaleza de la gallina es poner huevos. Si la gallina no pone huevos, ¿qué es lo que hace cuando usted come un caldo de gallina por ahí? Le vamos a comer un caldito de gallina. ¿Saben por qué lo venden esas gallinas de la granja? Porque ya no ponen huevo, porque están descalcificadas. Les animo a que no coman caldo de gallinas por ahí, porque son gallinas que ya no tienen calcio, no tienen vitaminas, nada, porque ya no pueden poner huevos. Lo venden las granjas porque ya no pueden poner, están viejas. La naturaleza de la gallina es poner huevo. ¿Me entienden? ¿Cuál es la naturaleza del perro? Ladrar. El perro ladra porque es perro. Ahora, la naturaleza de la iglesia es multiplicarse, es reproducirse. Oigan, he estado en aniversarios de iglesias, escuchen, a veces con mucho orgullo: hermanos, estamos celebrando 60 años. Un día estaba por Clarero, 60 años, una iglesia estaba celebrando su 60 aniversario. ¿Sabe cuándo era? No, es que vengo aquí a murmurar, escuchen esto. Eran 25 hermanos. Me daba vergüenza. Ni siquiera un hermano por año, por favor. Ni siquiera un hermano por año. Yo pregunté a uno de ellos: ¿ya han levantado una nueva obra en estos 65 años? Escuchen, pastor, ninguna. Hay iglesias de 20, 30, 40 años para su conocimiento que solamente asisten a una iglesia, pero no entienden lo que es ser iglesia.
Y yo creo que esta iglesia está entendiendo lo que es ser una iglesia, porque ya tiene más iglesias. Es decir, se están multiplicando, se están reproduciendo. Y ese es el plan de Dios, y ese es el propósito de Dios. Pero sin embargo, puede ser que habemos todavía aquí sentados en estas sillas, que habemos muchos creyentes, o algunos creyentes, o pocos creyentes. Creo que debemos tomar la decisión de pasar a ser discípulos de Jesucristo. El discípulo es aquel que está, escuchen, por si acaso, les comparto algo. Cada pastor tenemos nuestra forma de trabajar y de servir al Señor como Dios nos ha llamado, nuestro propio estilo y forma como Dios nos da. Yo en evangelismo, usted se va a la iglesia, al templo, está por las calles de la UEE, por ahí es Fábrica Pincel, ahí está la iglesia central. Tenemos 3 iglesias, gracias a Dios, hijas, diríamos, que hemos formado. No las entregamos nosotros a nuestra, diríamos, a la subregión o región de nuestra institución, porque tenemos esta facultad, los pastores, de tener un equipo pastoral así como ustedes lo tienen aquí, y esas iglesias administrarlas. Tenemos 3 iglesias que hemos levantado, gracias a Dios. Escuchen esto. Dios ha tenido que enseñarme esto, porque muchas de las veces caemos en el formalismo, los creyentes caemos en eso. Usted no va a encontrar ahí, como por ejemplo en un cuadrito donde encuentren muchas congregaciones en sus templos, evangelismo el 15 de abril, y después evangelismo el 15 de septiembre, evangelismo el 25 de diciembre. Oh Dios, nunca Jesús, el evangelismo, dijo que deberíamos tenerlo calendarizado en fechas. Y la iglesia nos hemos acostumbrado, hermanos, el evangelismo el 25 de marzo, no se olvide, y de ahí hay que estar esperando hasta el otro 25 de septiembre, no sé de qué mes. Y hermano, vamos a tener 3 evangelismos en este año, y nos conformamos a eso, ser creyentes, no discípulos. El discípulo es aquel que vive dando testimonio de Jesucristo donde se encuentre. Y escuchen esto, no espera de que el pastor lo mande a evangelizar, porque es fácil. Si el pastor Julio le dice a cualquiera, supongamos mi hermano Abel, dice, hermano Abel, quiero por favor que en esta semana me traigas nombre de 4 personas que tú has evangelizado. Y yo estoy seguro que si el pastor Julio le dice eso al hermano Abel, el hermano Abel lo hace. Porque el pastor me manda, ¿qué voy a entregar el domingo el culto? ¿Qué voy a decir? ¿Me he evangelizado? Pero será porque lo manda. Ojo, es cierto que hay que obedecer a nuestros pastores, pero yo quiero decirles algo, mis amados hermanos. Para evangelizar y ganar almas para Jesucristo no hay que esperar que nos mande el pastor. Y si el pastor no le manda a evangelizar, usted evangeliza. Si el pastor no nos manda a predicar, nosotros no predicamos, las almas se pierden. No, aquí no dice tengo para cierto mes que hagas una campaña. Es cierto, las campañas, los años libres programados con la iglesia, eso está muy bien. Yo me refiero a que un discípulo, para ganar almas para Cristo, para predicar el evangelio, no espera una campaña. Está dando testimonio constantemente de lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Y por lo tanto, yo siempre le digo a la iglesia, no esperes de que, pastor, pero usted no manda a evangelizar. Digo, ¿qué cosa? El Señor que nos ha mandado. Es responsabilidad de usted. El creyente asiste a la iglesia, simplemente asiste a la iglesia. Cuando hay evangelismo, a veces viene y a veces no viene. Los discípulos son pocos los que están ahí en las campañas, los aires libres, los evangelismos, la cárcel, los hospitales. Ese entiende que es iglesia, su misión, el discípulo entiende lo que es iglesia. La misión de la iglesia es ganar almas para Cristo y hacerlos discípulos de Cristo, porque aquí dice hacer discípulos. Y nos está mandando un ejemplo que nosotros vemos en el caso de Felipe. ¿Se acuerdan ustedes de Felipe? Dios lo llama a Felipe, Jesús lo llama a Felipe, y dice que Felipe estaba, no sé, se fue a hacer alguna necesidad en el campo, qué sé yo, y encuentra a un hombre llamado Natanael debajo de la higuera. Y este estaba descansando de su trabajo, y Felipe le dice, ven y ve que hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el Mesías, hijo de José y de María. Y Natanael dice, de Nazaret puede salir algo de bueno. Ven y ve, le dice Felipe, ven y ve. Cuando Natanael se acerca, oiga, Jesús no le dijo, Felipe, a ganarte un alma, vamos. No, mis amados hermanos, discípulo, ¿cree usted que Jesús
lo que es ser un discípulo, lo que es ser la iglesia. Por eso es que Felipe se fue y ganó un discípulo para Jesucristo, Natanael, a los pies de Jesús. Este es un discípulo. Y escuchen, en la iglesia tengo poquísimos, pero ellos siempre llegan: pastor, mi invitado, pastor, mi invitado, pastor, me he ganado para Cristo, pastor, he discipulado. Qué gozo que da, hermanos. Un día tenemos una hora por acá por los huertos, entre Virgen del Socorro. Ya lo hemos dado su discipulado, consolidación, y a los que hemos ganado para Cristo. Es una obra que tiene 3 años, está creciendo muy hermoso, pero ¿sabe por qué? Porque hay discípulos. Vienen, aunque no me crea, 2 añitos, un día los encuentro por la calle: hermana, pastor, me dice, ¿a dónde va, hermana? Me voy a consolidar, pastor. Oh, Dios. Solamente enseñé nada más. ¿Por qué? Porque yo os he dicho lo siguiente: usted gana, usted lo disipula. Porque a veces queremos todo que el pastor lo haga. Por favor, hermano, no podemos botar toda la carga al pastor. Si hay 50 para consolidar, a veces los 50 no tienen tiempo el martes o el jueves, o son nuevos, no quieren venir al templo, hay que ir a su casa porque vemos en el creyente espera que venga. El discípulo se va porque Cristo dice: y vaya, sal, tienes que salir. Ese es el discípulo, entiende lo que es ser iglesia. Iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa llamados a salir fuera de. ¿Me entiende? Llamados a salir a qué? A salir a predicar el evangelio, a tener un encuentro personal con Dios, a tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, mediante la predicación del santo evangelio. Voy a avanzar. Sé que hay muchas cosas que hablar, mis amados hermanos, pero el creyente solo asiste a una iglesia. Estos mayormente con las justas dan una ofrenda, después de dar su mayordomía, el diezmo. Tienen muchos pensamientos y dicen: no, a mí me han dicho que el diezmo es del Antiguo Testamento, porque siempre dentro de una congregación, me gustó cuando la hermana decía aquí cuántos tienen trabajo, y bueno, eché ojito por ahí más o menos, y casi todos levantaron la mano. Y por cierto de que Dios nos ha bendecido y nos ha dado un trabajo, aunque sea usted como ama de casa, o usted como empresario o negociante, qué sé yo, Dios nos ha bendecido con un trabajo, pero no todos sabemos honrar al Señor con los diezmos y las ofrendas. Y el creyente es aquel que aún se resiste a ser un fiel administrador y mayordomo de las cosas de Dios, y que contribuye para el reino de Jesucristo. El discípulo no, el discípulo se entrega cuerpo y alma y todo al Señor. Voy a avanzar. El creyente busca que lo anime. No sé si hay aquí todavía creyentes. El creyente, escuchen esto, el creyente espera que lo anime. El discípulo no, el discípulo busca animar. Pastor, usted conoce aquí. Yo como pastor de la iglesia conozco, aunque no me crean, de todas las hermanas, las que están animando a las hermanas, que están animando siempre, son contaditas, cerca de 7 hermanas, de tantas, 7 las que están: hermana, dale, hermana, levántate, hermana, vamos orando, hermana, vamos ayunando. Y el resto siempre buscan que lo animen. El creyente siempre está esperando que lo anime. Se desanima, se anima, se desanima y se anima y sigue ahí y no da un paso adelante. Y el discípulo es aquel que está animando. Es diferente, oigan, ver desanimarse a una hermana nueva, a un hermano nuevo que tiene 3 meses, que tiene medio año. Escuchen esto, porque hago en la iglesia. A cristiano que se desanima, que tiene 4 o 5 años para arriba, a veces, la otra semana estábamos en un ayuno. Escuchen lo que pasó, lo que hizo Dios y lo que hizo el Espíritu Santo. Una hermana se desanimó y se desaniman a veces por sus problemas, sus luchas con el esposo, la suegra, el suegro, qué sé yo, y tantos líos que hay a veces en la vida. Resulta desanimada. Que bueno sería que el pastor o alguien dé un testimonio, no sé qué cosa dirá. Se desanimó, entonces no venía una semana. Yo visito cuando se enferman, o cuando están de repente pasando momentos difíciles, entonces me voy. ¿Me entienden? Me voy, lo visito. Pero cuando escuches de mi hermana está desanimada, tal vez a la calle. ¿Y por qué está desanimada? Está desanimada. Yo no voy. No voy, y ya no puedo. A los nuevos sí, los nuevos sí estoy ahí como a mi hijo, porque son niños que tengo que enseñarlos a caminar. Pero no al viejazo, al que ya me enseñé a caminar. Ahora que está gateando, ¿no? Levántate y camina y sigue.
¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? La hermana, escuche cómo el diablo entra. Y esta hermana ya tiene pues 10 años, prácticamente ese día tomó la decisión de ser discípulo, recién después de 10 años. Entonces ella había dicho lo siguiente: si el pastor no viene a visitarme, no me voy a ir más a esa iglesia. El pastor ni siquiera nos llama, ni siquiera nos visita. Estaba desanimada, ¿me entiende? No, entonces estaba ahí, no, y como yo no voy. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque está desanimada, está desalentada. Escuchen lo siguiente, mis amados hermanos. Escuchen lo que tenemos que hacer. A veces, muchas de las veces, perdemos el tiempo en cosas de lo que no nos incumbe hacer, en vez de estar enseñando la palabra a aquellas personas que necesitan oír la palabra de nuestro Dios. El Señor Jesucristo dijo claro: el que quiere ser mi discípulo, cargue su cruz, siga. No esperes que alguien te anime. El creyente siempre busca que lo anime. Entonces, ¿qué pasa? Esta hermana estaba desanimada cerca de 15 días. Ella no venía, y ya la conozco, que siempre se anima por momentos y luego se desanima y espera que alguien le anime. Y ella nunca acostumbra a orar sola, siempre hermanas que estén a su lado, y siempre también con música. Hay pastor para quebrantarle rápidamente. Si no es con música, no se quebranta. Si no hay hermanas a su lado, no ora. Ese es el creyente. Y estaba desanimada. Oigan, ¿cómo voy a estar? Yo tengo que hacer otras cosas también, ¿me entiende? Entonces, un día, ella abre su Biblia y encuentra una parte de las Sagradas Escrituras donde justamente habla de ser discípulo. ¿Y quién es un discípulo? Aquel que toma su cruz y sigue a Jesús. Y ella viene al ayuno. Viene al ayuno. Justamente estamos tratando este tema. Y la hermana, ella misma dice: pastor, yo soy una de esas. Yo he estado desanimada en esta semana. Y yo he dicho: no me voy a ir a la iglesia mientras no vengan a animarme. Imagínense. ¿Usted cree que Dios me hará responsable a mí y me dirá: oye, porque no te fuiste a animarme a aquella que se fue al mundo? No. No, mis amados hermanos. ¿Ustedes creen que Dios es amor? Dios es misericordioso. ¿Sabe? A aquel que desprecia lo de Dios, oye, una cosa es que hubiera estado postrada en su cama. Ella era profesora o es profesora, estaba sana, sabía los días de cultos y servicios y todo, pero no, estaba desanimada. ¿Usted cree, mis amados hermanos, que Dios se va a parar ante usted y le va a rogar y le va a suplicar? La iglesia, el discípulo busca animar. No es tiempo de que usted con 5 años, 7 años, 8 años, 10 años esté animándose, desanimándose, alentándose, desalentándose. Un tiempo en la iglesia, otro tiempo no, un fin de semana, de ahí a 15 días. No puede ser, ¿me entiende? Y Dios jamás puede bajar a rogarle y decirle: hijita, por favor, te suplico que congregues todos los días, mira, aliéntate. No, Dios fue tan claro y directo cuando a uno de sus profetas le dijo: anda y diles mi palabra, te oigan o no te oigan, te escuchen o dejen de escucharte, tú diles. Y punto. O sea que el discípulo entiende cuáles son sus responsabilidades, sus deberes, y sigue y lo hace. Por eso, mis amados hermanos, si es necesario hoy tomar esa decisión, dejar de ser creyentes, los que aún todavía sentimos y nos damos cuenta, tenemos estas características, vamos a dar ese paso trascendental en nuestra vida. Señor, hoy yo quiero ser, y a partir de hoy quiero ser tu discípulo. Son pocos los discípulos los que están animando, motivando, incentivando a seguir adelante. Imagínense que si toda la iglesia o el 60, el 70% fuesen discípulos, imagínense estas personas animando. Sin embargo, nunca, tal vez dejarán de haber personas que necesitan ser animadas y motivadas. La Biblia dice: ayuda a llevar sus cargas al débil
Oiga, pero no hablemos de un débil de 10 años, por favor. Débil es el niño que está aprendiendo a caminar con el Señor. No hablemos de un débil de 5 años. Son 5 años. Bueno, usted sabe, los jóvenes ingresan a la universidad 5 años y salen arquitectos, abogados, doctores. ¿Y cómo, oiga, se van a ejercer su profesión? Cristianos dentro de la iglesia, 10, 7, 8 años, que no saben ni los libros de la Biblia. Santo, aleluya. Y esperando que lo animen. No espere que le animen, por favor. No puede esperar eso. Hay que animar. Al que está desanimado hay que sacarlo y hay que enseñarle que debe dejar de ser creyente, sino discípulo de Jesucristo. Es decir, anima a otros tú y deja de vivir desanimado y desalentándote de vez en cuando. El creyente, escuchen esto, el creyente reclama que le visite. El discípulo visita. ¿Hay aquí? No hay aquí, pastor. Sí lo hay, no podemos decir que no lo hay, en toda iglesia hay. Y escuchen esto, cuando el pastor llega a una casa, por cierto hay que recibir a nuestro pastor, nuestro padre espiritual, hay que preparar el lonchecito, es la hora del lonchecito, del almuerzo, pastor, bienvenido a la cena, y nos alegramos mucho. Pero hay muchos, escuchen, los creyentes esperan una visita del pastor. Llega el pastor, ay niños, ahora sí todos nos vamos a la iglesia, miren que nos está visitando el pastor, ¿y dónde está la Biblia, la pandereta, los cinarios, para servir al Señor? El pastor ya no lo visita 3 veces, nuevamente dejan el cargamento, uno que otro viene al templo y de vez en cuando están esperando otra visita del pastor. Siempre buscan, esperan que le visiten. No sé si hay aquí en iglesia, en iglesia que pastoreamos, hay gente que espera que lo visitemos. Entonces por eso yo no visito a los cristianos viejos. No visito. La Biblia dice, visiten a sus pastores también. Yo sí le digo así, la Biblia dice eso para ustedes, vayan a ver a sus pastores, visiten a su casa también. ¿Acaso el pastor no pasa momentos difíciles también? Sí, si supieran, si se metieran en nuestra casa. El creyente siempre espera que lo visite. Vaya presidenta del ministerio también. Así es presidenta, ¿para qué la puesto presidenta? Ni siquiera los visita. Hermanos, ¿en quién quieres poner tus cargas cuando tengas problemas? O cuando te enfermas y no llega la presidenta del ministerio o el presidente de jóvenes o el pastor o la esposa del pastor, estás pasando tus pruebas, no esperes una visita, yo te recomiendo. El discípulo siempre busca visitar. ¿Sabe por qué? El discípulo no espera que lo visiten porque tiene la visita de arriba, de Dios. Una visita constante del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que le hace, le impulsa, le mueve a ir, a salir, a darse cuenta. Y dice mi hermana Panchita no hay, mi hermano Juan no hay, voy a ir a verlo. Es el fuego, el poder del Espíritu Santo, porque está recibiendo una visitación constante de Dios, mis amados hermanos. Mientras que hay creyentes que se mueren en su desaliento y su desánimo, esperando una visita de algún hermano. Escuchen, y se vuelven bíblicos. Y esta hermana decía, aquí voy a ver si el pastor, si es pastor. La Biblia dice que el pastor debe ir por las ovejas perdidas, por las descarriadas, por las perniquebradas. Bien bíblica la hermana. Esa es otra cosa. Y yo hago esto 3 veces. Escuchen esto. 3 veces. Esto es ya por la gracia de Dios. Dios no lo haría ni si Jesucristo viniera aquí, no te rogaría ni una vez. Si tú le dices me voy al mundo, Jesús te diga, ándate, las puertas están abiertas. ¿Pero usted cree que Jesús se va a poner? No te vayas, yo morí por ti, mi sangre de verdad, cree, yo morí por ti. Oiga, Jesús murió para todo aquel que quiere salvarse y punto. Él dice, no pongas mis perlas delante de los chenchos, de los cerdos, de los puercos. Perlas es su muerte, su sangre, su palabra, su evangelio, su verdad. ¿Y por qué, mis amados hermanos, tenemos que estar rogando al que se aleja del Señor? Yo lo visito 3 veces. Y de ahí, nunca más, solo estoy orando. Y digo, si es de Dios, un día tarde o temprano ha de venir. ¿Por qué? Sí, muchos que se han ido son de Dios, pero van a volver. Y otros que se han ido no regresarán nunca porque no son de Dios. Pablo lo dijo, muchos salieron de nosotros porque
le digo, por favor, crean de verdad que yo soy el Mesías. No lo supo, no lo tomó. Entonces yo hago 3 veces, me voy. 1, hermano, vuelve a Dios. 2, qué bueno que fuera que nos recibieran bien soberbios, bien orgullosos. Ya no hay que pastor, siempre, a veces ni siquiera nos hacen pasar, ¿sí? Y pues algún día, cualquier momento, terminan de tiempo. Si son del Señor, tendrán vida, de la buena a la mala tendrán que venir si son de Dios, pero si no son de Dios, ya conocieron la verdad. ¿Yo qué tengo que hacer? Voy a predicar al que no sabe, al que no conoce. Me voy a la segunda y me voy a la tercera y nunca más. ¿Y saben? Hasta aquí veo muchos que vienen solitos. Yo tengo, por ejemplo, un familiar, tengo mi padre. Mi padre fue pastor mucho tiempo, Dios lo usó grandemente. Tuvo una caída terrible, cayó en adulterio, no se volvió a levantar hasta el día de hoy, 18 años. Aunque usted no me crea, ¿acaso a un hijo no le duele eso? Saber que si morimos en nuestros pecados vamos a ser condenados al lago de fuego por los siglos de los siglos. Mi salvación es lo que está por encima de todo y cualquier cosa. Yo lo llamo, estaba enfermo hace unos meses. Papá, es tiempo, vuelva al Señor. ¿Sabe lo que me dice? Y he dicho, ya no más le voy a decir. ¿Sabe? De las tantas veces, 18 años, papá, vuelva al Señor, ya es tiempo, papá, lo que usted predicó, lo que usted habló. Padre, es tiempo. ¿Sabe? Entonces, sí, cuando y la última vez, ¿sabe lo que me dice? Papá está enfermo, que no piensa, puede usted morir en cualquier momento, vuelva al Señor, Dios le está dando oportunidad. ¿Sabe lo que me dijo? Sí, hijo, ya lo sé, eso hablaremos más adelante. Oh, Señor. Lo siento decirlo, pero estoy poniendo las perlas de Dios delante de un cerdo, como dice Dios. Yo lo siento mucho, es mi padre, yo no quiero que ninguno de mi familia se pierda. Lamentablemente es así. Y las personas que se alejan del Señor, yo quiero decirles, sí, hay que procurar hacerlo volver al camino del Señor. Pero si insiste en no venir, no pierda su tiempo, déjelo en las manos de Dios. Así es que el creyente reclama que le visite. Por favor, deje de reclamar visitas. Los creyentes se consideran como los enfermos que están en el hospital, que están reclamando la visita. No viene mi abuela, mi tatarabuela, no viene mi compadre, ni mi padrino, no viene mi nieto, ni nadie a ver, estoy solo. Siempre el creyente está esperando que le visiten, busca que le visiten, reclama que le visiten. El discípulo visita, así es que a partir de hoy a visitar y enseñarle a ese que debe de estar esperando una visita y debe comenzar a visitar, y así todos nos vamos a convertir en discípulos de Jesucristo. Otro punto más. El creyente piensa en recibir, y eso hay muchos, solamente reciben. Tengo en la iglesia, hay un hermano que es jubilado, oiga, que es jubilado. Otra hermana es fiscal de la familia, su esposo es abogado, y hay unos cuantos más profesionales que reciben mensualmente de lo que Dios le da, pero ¿saben? No están de acuerdo con el diezmo. Yo no lo puedo votar, nosotros no lo podemos expulsar. Aquí son todos bienvenidos y todos entran, y eso no quiere decir que todos los que entran aquí se van a ir con Jesucristo. Porque muchos solamente piensan en recibir. Esos son los creyentes, que solamente reciben, pero nunca dan. Oiga, el chancho por lo menos da manteca. Pero esa es la verdad. Ya vemos creyentes consumidores que solamente consumimos de la iglesia, los discípulos hermanos trabajan arduamente, hacen congresos, programas, cocinan, trabajan, hacen actividades, folladas y todo, mientras que hay otros por ahí que están ahí solamente para recibir. Eso es creyente. Yo te animo, hermana, que hoy vengas a ser discípulo. ¿Sabes por qué? Porque el discípulo piensa en dar y en recibir. Porque el que da recibe. ¿Entiendes? Hay que ser buenos dadores. Óbrale al Señor, verás las bendiciones tan grandes de nuestro Dios. No sabe usted lo que se está perdiendo
a retener el diezmo que le pertenece a nuestro Dios. No sabe las bendiciones que usted está reteniendo a su vida, a su familia, porque Dios dijo: traemos diezmos al alfolí, ya hay alimento en mi casa, y probadme, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. El creyente, repito, piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y en recibir. El creyente murmura y reclama. Hoy, ese es el creyente. En la iglesia tenemos muchos. Por ejemplo, acabamos de pintar el templo. La comisión encargada de pintar el templo, y se eligió un color. Por cierto, a veces el color no nos sometemos a votación en toda la multitud de la iglesia, porque resulta que uno pide morado, el otro pide celeste, el otro pide verde, el otro, y cuando no hacemos sus gustos terminan resentidos. Entonces nombramos la comisión y el pastor: ¿qué color? Los diáconos: ¿qué color? Ay, ya muy este color. Y llega, pues, ¿qué color? ¿Qué mujer es este color? ¿Qué feo este color? ¿Qué así lo han hecho? ¿Tantos ventiladores? ¿Para qué tantos focos? Estos huecos aquí no deberían ser siempre murmurando, criticando el trabajo de otros. Ese es el creyente. ¿Me entienden? ¿Se acuerdan ustedes cuando esta mujer derramó un perfume tan valioso y lo ungió a Jesús? Los discípulos y Judas estaban ahí. ¿Para qué se desperdició este perfume? Se hubiera vendido para dar a los pobres. Jesús le dijo: déjenlo, porque para mi sepultura me está bien. Los pobres siempre lo tendrán. El creyente siempre va a estar en ese nivel de la murmuración y de la crítica. Yo aprendí algo, mi pastor me enseñó algo, y si usted quiere aprender hoy, aprende, y si no quiere, no aprenda. Yo no le puedo obligar. No podemos obligar a aprender a alguien. Simplemente la enseñanza se está dada para todos. Mi pastor me dijo algo: nunca critiques lo que no hiciste, siempre critica lo que hiciste. Oiga, eso se quedó plantado aquí. Por eso siempre cuando voy, viene a la iglesia: ¿y quién ha hecho esta precolada? El plato no se hace así, no es el punto del plato así. ¿Quién ha hecho? Digo: cállese, si usted no lo ha hecho, no, y que otro día va a hacer usted. Pero es que siempre vivimos murmurando, ¿me entiendes? Siempre vivimos murmurando, siempre vivimos. Pero ese es el creyente. El discípulo, mis amados hermanos, el discípulo obedece y actúa. Nada más. El discípulo es aquel que está dispuesto para obedecer a su Señor. En este caso, nuestro Señor es el Señor de señores, Jesucristo. ¿Entienden? Como autoridad de la iglesia, nuestros pastores, hay que obedecer. Ese es el discípulo. No hay que por qué, que para qué, que no se puede, que no es así, que no va a salir. No, simplemente acata las órdenes. El creyente lee la palabra. Oh, de estos hay bastante. ¿A cuánto les gusta leer la palabra? ¿Verdad? Son más los que les gusta leer la palabra. Bien alto para verlos. Amén. Lee la palabra. El creyente, ahora levante la mano los que comparten la palabra. Los que comparten la palabra. ¿No ven? Está ahí más o menos. Mitad. El creyente solo lee la palabra. El discípulo comparte la palabra del Señor. Y no puede esperar que el pastor le mande a compartir la palabra. Es ilógico ya. Eso hay que enseñarle del discipulado. Oiga, usted tiene que ganarme uno para Cristo. Y usted, eso es lo que nos enseñamos. A los nuevos de 2 años les decía que me dieron tanta emoción cuando lo escuchen ese pastor. Me estoy yendo a consolidar. Tenía 2 años en el Señor y había sido discipulado. Ahora había ganado un alma para Cristo y lo estaba haciendo discípulo. Y ese nuevo discípulo, la ley es esta: así como yo te he ganado y te he discipulado, tú vas a ganar uno y tú lo vas a discipular. No esperes del hermano que discipula. Ay, yo no sé. Los creyentes nunca saben. Los discípulos siempre están dispuestos a enseñar lo que aprenden. El creyente solo lee la Biblia para su consumo personal, nada más. El creyente comparte la palabra. ¿Qué más? El creyente, esto es tremendo, nos pasó de 100, se fueron 3 de la iglesia por si acaso. El creyente espera que le ore, el creyente espera que le enliste, mientras que el discípulo, escuchen, ora
por los demás. Y yo estoy seguro que en esta iglesia hay hermanos que oran por nosotros, hermanas que ministran. Hay hermanos que oran, que están yendo a los hogares, que están yendo a los que se desaniman, a los que desalientan, a orar, a ministrar. El creyente siempre está esperando que lo ministre. Un día, 3 personas, bueno, lo tuvimos por 2 años teniendo otra organización, pero saben, las puertas siempre están abiertas para todo aquel que quiere ser miembro de la iglesia. Pero resulta que venían con otras formas. Usted sabe que hay una cantidad de formas de cómo servir al Señor, alabar. Unos cantan sus alabanzas sentados. No tenemos por qué murmurar y decir, estos son del diablo, que siquiera se paran y miren cómo sentados alaban al Señor. Así alaban al Señor. Eso lo juzgará el Señor, nuestro Dios, algún día. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? De que venían estas personas muy acostumbradas a que el pastor ponga la mano encima. ¿Me entienden? Muy acostumbradas a que otros siempre le ministren, siempre le oren. Eso está bien, necesitamos ser ministrados por nuestros líderes, nuestros pastores. ¿Me entienden? Pero el creyente siempre espera eso, que le oren, que le ministren, mientras que el discípulo está orando y ministrando a otros. Entonces, como yo no hago eso en la iglesia, enseño a la iglesia la palabra del Señor. En algunas ocasiones siento hacerlo, movido por el Espíritu, me bajo, pongo mi mano sobre ellos cuando es algo que el Espíritu me impulsa. Porque usted sabe hoy en día tanta cosa, lo que se ve en enlace. No estoy en contra de la imposición de manos, porque es bíblico, ¿no? Pero dice Pablo, no impongas la mano con ligereza también, no hay que hacerlo por simple monería. ¿Qué pasa? Que estaban acostumbrados a hacer eso, entonces se van y después ya ni siquiera se despiden. Ojo, los creyentes nunca, ni siquiera se despiden del pastor. Se van simplemente. Parece que este es un corral. Este no es un corral, mis hermanos. Esta es una casa santificada y consagrada para servir al Señor. Si usted mañana más tarde quiere irse de aquí, acérquese y dígale a su pastor, explíquele los motivos, las razones. Pastor, me voy a ir de repente porque va a mudarse de casa, de lugar, de pueblo, de ciudad. O quiere irse a otra iglesia. El pastor, yo sé que no le va a rogar. Depende de usted, mi hermano o hermano. Así somos los pastores porque Dios nos ha dado ese ministerio. Pero sabe, por lo menos venga a agradecer y decir, pastor, le agradezco. 8 años he recibido la palabra del Señor. Me voy firme en mi fe. Gracias, pastor. Voy a congregar en otra iglesia. O me voy a ir a otro lugar. O me voy a morir. Pero den gracias al Señor. Den gracias al pastor. Y esquínase de la iglesia. Que un día dijo, mis hermanos, en gratitud. ¿Y saben? Estos 3 se fueron y habían ido a despedirse de lejos mediante otros. Nos vamos porque el pastor no ministra. Yo dije, mejor es que digan eso. ¿Sabe por qué? Porque el discípulo siempre busca la administración de arriba. Los pastores son los instrumentos de Dios. El que nos ministra no es el pastor, es el Espíritu. El que nos ministra no es el que canta, es el Espíritu. Todos somos iguales, servidores de nuestro Dios, instrumentos en las manos de Dios. El creyente siempre va a buscar que le ore. Y vaya a ver, cuando la hermanita he venido a orar contigo, se puede seguir tan rapidito como el globo. Mi pastor ha venido a orar, pastor, una ofrenda de amor, pastor, lleve esto a la casa, y a otra semana desinflados. Es que el diablo se especializa en pinchar globos. ¿Entiendes? Y no hay que ser como los globos, sino como los lobos. Pero no como los lobos de la selva, sino como los lobos marinos. Los que navegan en la corriente del mar. Esos cristianos que navegan, que se someten en la presencia del Espíritu. Y son ministrados por el Espíritu, son llevados por la corriente del Espíritu. El creyente, voy a leer rápidamente, hermanos, si no terminamos, solo lo voy a leer. Escuchen esto. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidad. El creyente solo busca sobrevivir. Escuchen esto. El creyente solo busca sobrevivir, mientras que el discípulo está listo para servir. No sé si siempre en toda iglesia hay los que toda la vida se consideran como víctimas. ¿Cómo estás, hermano? Ay, pastor, ya, pastor, más o menos, pastor, ayudándole, pastor, ahí sufriendo, pastor, toda la vida están sufriendo.
Nunca están en victoria. Son los que están solamente tratan de sobrevivir en su vida espiritual. Congregan con las justas, vienen a los ayunos de vez en cuando o una vez al medio año, no están en las vigilias, no están involucrados en las actividades de la iglesia, como pueden ser evangelismo, congresos, muchas actividades. Tratan solamente de sobrevivir en su vida espiritual, mientras que el discípulo es como los bomberos. El discípulo es como los bomberos. Los bomberos siempre están listos para asumir sus responsabilidades. Usted sabe que los bomberos están en los accidentes, están en los incendios, a ser cristianos. Están ahí para ayudar a los demás. El creyente se entrega en parte, el discípulo entrega su vida entera. Para el creyente Jesús es su Salvador, para el discípulo Jesús es su Señor. Una cosa es tenerlo a Él como Salvador y otra cosa es tenerlo como Salvador y Señor. Muchos solamente lo tienen como Salvador. Es mi Salvador, mi ayuda, ayúdame, sálvame, sáname, socórreme, provéeme y todo, pero no lo tienen como Señor. Tenerlo como Señor es tenerlo como el amo y dueño de nuestra vida y ser su siervo. Estar dispuesto a hacer lo que nuestro Señor nos manda. ¿Entienden? El creyente solamente lo tiene como Salvador, pero háblele del diezmo. No hay Señor. El creyente suma, el discípulo multiplica. ¿Entienden? El creyente suma. Y hay iglesias que en su mayoría son creyentes. Son iglesias que no se desarrollan, iglesias que no crecen. Escuchen esto, a veces crecen solamente por un lado y no crecen, amados hermanos, en las dos áreas o en aquellas áreas que son básicas, esenciales, indispensables, lo que es el crecimiento numérico y el crecimiento espiritual. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces podemos caer en el templocentrismo. Una iglesia que solamente está acostumbrada a congregar en el templo. Permítame decirle algo, conozco, no es una murmuración, una crítica ni juzgar para evitar caer en eso. Si bien es cierto, necesitamos de un templo muy local y cuando hay que hacer y construir algo, hay que hacerlo de lo mejor porque es para nuestro Dios. Pero hay que tener el cuidado de caer en la adoración al templo. Hay congregaciones, hermanos míos, que escuchen lo siguiente, ni siquiera se preocupan por salvar las almas o levantar una nueva obra. Yo siempre digo, Dios descalifica a aquella iglesia que nunca se reprodujo, a aquella iglesia que no se multiplicó, ¿entiende? Oiga, esta iglesia ya parece que está por el 5.º piso. No sé, irá a alquilar cuartos seguramente ahí a los hermanos. Pero vaya a preguntar, ni una iglesia levantó. Ni una. No está mal, usted puede hacer un edificio, un rascacielos del templo. No hay problema. No hay problema crecer también por ese aspecto, por ese lado. Pero lo primero es hacer discípulos. Decía la canción, lo que nuestro hermano cantó una canción que decía: yo soy la verdadera, mi padre es el labrador, soy el precioso fruto de la viña del Señor, que no te vaya a pasar lo que le pasó a él. ¿Qué le pasó a la higuera? No tenía fruto y se secó. Permítame decirle algo, amado creyente, si usted se considera todavía un creyente y duda y no quiere pasar a ser un discípulo de Cristo, tenga cuidado si Cristo le haya así. Le digo, y estoy por seguro, cristiano, o diríamos aquel que creyó haber entregado su vida a Cristo, nunca evangelizó a nadie y nunca ganó a uno en toda su vida aquí en esta tierra, porque a veces nos tratamos tanto. Oh, yo tengo 40 años ya en el Señor. Sí, dígame su fruto. ¿Cuántos han ganado para Cristo? Oh, pastor, todavía estamos pensando en ello. Recién, 40 años recién piensan ganar uno. Su fruto, tenemos que dar fruto para el Señor. Los discípulos se multiplican. Termino con esto. Los creyentes son revolucionados por el mundo, mientras que los discípulos revolucionan al mundo. Es tiempo, pastores, es tiempo
por cierto, de tener la puerta abierta para la predicación del Evangelio, salvar las almas para Cristo, pero es tiempo también de cerrar muchas puertas de la iglesia hoy en día. ¿Cómo las iglesias están siendo revolucionadas por el mundo? Mayormente los creyentes son revolucionados por el mundo. El otro día estuve predicando en cierta congregación. Escuchen esto. Oh Dios, aquel que no tiene discernimiento, ¿entiende? Está ciego, acepta de todo. Aunque usted no me crea, el ministerio de alabanza estaban aquí con ¿qué? La faldita arriba, no era una falda, mini falda arriba, de la rodilla arriba. La otra chica que estaba cantando estaba con esos leggings, esos se dan mal usar los chiquetitos. Todavía viene con eso, personas creyentes sin discernimiento. Si será malo lo indecoroso es indecoroso. Y lo decoroso es decoroso. Hoy en la iglesia está entrando a puertas abiertas la moda, tanto en el hombre y en la mujer, la moda que está haciendo tanto daño, se llama sensualismo. Y el sensualismo se está viendo dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque son creyentes que se dejan revolucionar por el mundo. Usted sabe que antes era vergüenza andar con el pantalón roto. Oigan, yo he vivido en la sierra, soy cajamarquino, soy chotano, yo he remendado mi pantalón porque me he criado en el campo, porque era vergüenza andar con el pantalón roto. Hoy es moda andar con el pantalón roto. Primero los varones. Primero comenzó con los varones. Hoy no solamente con los varones, después comenzó las damas. Hoy las damas tienen por acá. Y después que vienen los llamados chorcitos. Bueno, primero los shorts, después ya vienen con picaditas por acá y por acá, mostrando hasta sus instintos. Escuche eso. Y esto se está viendo dentro de las iglesias. Pero sabe, no son los discípulos los que están siendo influenciados por la moda, sino los creyentes. Porque el creyente es revolucionado por la moda. Todo lo que aparece, todo lo que viene. ¿No han visto ustedes los peinados hoy en día? ¿Sabe? Hoy en día vemos en la calle familias decentes, pelucas de delincuentes. ¿Sabe por qué? Usted sabe, mi hermano me hablaba que él había salido del mundo delincuencial. Usted sabe cómo vive un delincuente de una forma extravagante. ¿Saben cuando se miran las cárceles de Estados Unidos y otros países? Usted ve esas pelucas. Lo que hoy en día vemos de las pelucas de las personas son pelucas de los presos de las cárceles, con huequitos por acá, con rayitos por acá, con moño para acá, parece gallo de pelea, qué sé yo. Por la moda. ¡Ay, qué bonito, qué lindo! Amados hermanos, seamos discípulos. Dejemos de ser, porque el discípulo siempre será creyente en el Señor Jesucristo, pero ahora los creyentes pasemos a ser discípulos. Hay que revolucionar al mundo con la palabra y el poder del Evangelio, y no nos dejemos revolucionar por el mundo. Les pido que se pongan en pie y podamos hacer